Juliana Quirós Concha, al nacer el día 19 de junio de 1914, tuvo por cuna los brazos de las huestes zapatistas que permanecían en el terruño teposteco. Fue la tercera de los hijos de María Concha y Leonardo Quirós. Cuando apenas tenía 8 años, quedó huérfana de padre. Esas adversidades del inicio de su vida formaron su temple consecuentemente combativo que le ha acompañado en toda su existencia. Así, cuando en Tepoztlán se cerraba la oportunidad para continuar estudios posteriores a la primaria, decidió buscar el apoyo de sus familiares en la Ciudad de México. Doña María Concha solo pudo darle apoyo moral. Sus familiares le proporcionaron techo sin el compromiso formal de los alimentos y de los gastos y trámites escolares. Su perseverancia para ingresar a la secundaria técnica Sebastián Lerdo de Tejada en México, Distrito Federal, convenció a la directora del centro escolar, quien, cansada de verla solita y todos los días en espera de respuesta, le abrió las puertas. Con gusto la vio afanarse y terminar sus estudios 3 años después. Con ellos debidamente acreditados, se fue a la Secretaría de Educación Pública en búsqueda de trabajo. Era el año de 1933. México aún no se consolidaba como nación. Prevalecían las luchas agrarias y de obreros. El presidente Cárdenas urgía se llevara la educación socialista al campo, por lo que al ver a Laura solicitando trabajo, le propusieron enviarla a enseñar a niños indígenas de Atlacholoaya, Morelos. Sin titubear, de inmediato partió a la comunidad que aún se mantenía en lucha armada, resabio de la guerra cristera. Se ha dicho que Laura fue combativa y supo tener siempre los pies firmes en lo que su buen juicio le dictaba. Esto se recuerda porque en el inicio de la carrera magisterial vivió una anécdota que se debe narrar como una lección de defensa de la integridad personal. Laura tenía que ir al lugar asignado para impartir educación primaria. Los amigos y familiares le pedían no ir, porque el pueblo acababa de ser ocupado y asaltado por el ejército federal. Ella decía que por lo tanto era el más seguro. Y bien, al bajarse del tren y al iniciar su camino de algunos kilómetros que recorrería a pie, escuchó la voz militar de «¡Alto! ¿Quién vive?», y sin hacer caso siguió caminando. No obstante, la repetición de la orden por más de 2 ocasiones, hasta que le dio alcance a caballo, el autor de la voz, un oficial militar, que al acercarse modificó su mandato y preguntó: «Señorita, le estoy dando una orden, ¿no me escucha?». Laura contestó: «Usted dio una orden militar, y yo no lo soy». «¿Y quién es usted entonces?», volvió a preguntar. «Soy la maestra del pueblo», respondió Laura. Después de la disculpa, el oficial le ofreció el caballo. Ella agradeció y, disculpándose con la excusa de que no sabía montar a caballo, lo rechazó. Sin embargo, tras insistir, el oficial del ejército aceptó subirse al caballo en la silla de montar y el militar en el anca. Obvio que éste encontró el momento propicio para galantear y presumir sus dotes como buen tirador, por lo que sacó su pistola y al disparar al blanco previsto, el caballo reparó cayendo al suelo su jinete, momento que la maestra aprovechó para hacerse de la rienda, picar espuelas y dirigirse a su casa, dejando al militar en estado de asombro. Llegó a Tepoztlán en 1934 a iniciar una verdadera carrera magisterial, sembradora de valores éticos, forjadora de hombres, luchadora social y buscadora incansable de bienes y servicios en bien de la niñez, características que durante 53 años de ejercicio profesional mantuvo siempre en ejercicio. De inicio, en Tepoztlán le tocó trabajar con un grupo sin salón y sin equipamiento. Se acomodaba bajo un árbol. Ahí llegó a trabajar con quien ya era su novio, Ángel Bocanegra Castillo, y para ambos el que sus alumnos trabajaran a la intemperie se convirtió en la principal prioridad por satisfacer. Laura y Ángel contrajeron matrimonio en el año de 1936. 8 años más tarde solo había nacido Adelita, quien contaba con 9 años, y estaba por nacer el único varón de su familia, Ángel. La referencia del año 1944
es porque es el año en que el profesor Ángel Bocanegra Castillo, apoyado incondicionalmente por su esposa Laura, se va a luchar a la Segunda Guerra Mundial representando al estado de Morelos y a nuestra patria, combates que se escenificaron en Luzón, Filipinas. Ángel Bocanegra Castillo, en vida, reconoció la valentía que la maestra Laura le impuso en esos momentos decisivos de ir o no al frente de guerra. Ella le resaltó los valores de lealtad, responsabilidad y del propio amor. Le dijo que aunque se quedara para ayudar a los niños, tal vez estos sufrirían más porque su maestro desertara y no por la falta de techo. Y en esta recomendación estuvo la clave, para que el maestro y soldado Bocanegra, antes de partir al campo de batalla, pese a la recomendación de los altos mandos militares de la Fuerza Aérea Expedicionaria, Escuadrón 201, de no pedir nada a cambio por el servicio que iban a realizar por la patria, este solicitó al presidente de la República una escuela para mi pueblo. Confusión, sorpresa, causó la petición, y Laura, al saberlo, solo bendijo al Señor y pidió porque su esposo regresara a trabajar en ella. La escuela fue la mejor en toda la República. Se inauguró el día en que el Escuadrón 201 regresó a la patria. Su equipamiento fue total. La profesora Eufemia Peñalosa, también fundadora de la escuela, manifestó: si nuestra escuela primaria fue la mejor del país, además de lo grande de los salones, 2 por grado, se construyó la dirección, el teatro al aire libre, la casa del maestro, su patio, tan amplio con espacios para huertos, y se equipó con fuertes mesabancos, pizarrones, estantes archiveros como un escritorio para cada maestro, y agregaba que, después de 50 años, aún conservaba el suyo, al que le daba mantenimiento de manera constante. Abocarse a la enseñanza fue para ella un apostolado. Pedagógicamente tuvo la intuición de practicar la metodología de Montessori, la enseñanza activa. Múltiples son los testigos de que la maestra enseñó a sembrar hortaliza en el espacio de la escuela para explicar después una raíz tuberosa o una hoja cotiledónea. Llevaba a sus alumnos excursiones a las escuelas de los pueblos del municipio, explicando en el camino los accidentes geográficos o parte de la cadena alimenticia. La visita en la escuela anfitriona, a más de socializar, permitía a sus alumnos darse cuenta de lo mucho que tenían y la necesidad de aprovecharlo. Su salón siempre fue alegre, pues la competencia entre equipos en diversas áreas del conocimiento resultaba divertido. Sus alumnos recuerdan la importancia en razonar en matemáticas cuando decía: fíjense qué operación van a aplicar, de multiplicar o de dividir, etc. También fueron súper atractivas las clases de historia. Era un cuento dramatizado, la lectura en silencio, después en voz alta, y por último el análisis de ella con no menos de 10 cuestiones. Forzosamente obligaban a la reflexión y al análisis. A través de estas actividades conoció debilidades y fortalezas de sus alumnos, a quienes respetó y en torno a la personalidad de los mismos orientaba la clase. En la moda actual del reciclaje y reuso desde mediados del siglo XX, la maestra Laura, para hacer sus trabajos manuales, buscaba la utilidad a costos bajos, y esto solo se lograba si se reciclaba. Ejemplo, hacer vasos de botellas de vidrio, alajeros de pencas de nopal seco, etc. En sí mismo, aterrizaba con el comentario a un suceso que ocurría en el pueblo. No era el amarillismo el tratarlo cuando todo el pueblo lo hacía. Por ejemplo, si se comentaba un homicidio, ella resaltaba el valor de la vida. Si alguien sufría un accidente, insistía en la cultura de la prevención. En los conceptos anteriores están comprendidos 2 aspectos: el de la información o instrucción académica y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una escala de valores. Esta metodología permitió que sus alumnos se hicieran acreedores por muchas ocasiones al primer lugar entre los alumnos de las escuelas que conformaban la zona escolar. Pero hay aún más. En el trabajo extraescolar, la maestra Laura Quirós seguía buscando el bienestar de los niños. Consiguió con otros compañeros desayunos escolares.
juguetes para niños del pueblo por varias ocasiones. Sin embargo, esa asistencia social la extendió desde su hogar propio, para evitar que niños de Ocotitlán, de Amatlán, de San Andrés de la Cal, de Santa Catarina y de San Juan caminaran o viajaran muy temprano. Los hospedaba en su casa, compartiendo con ellos los 3 alimentos del día sin recibir apoyo económico de sus papás. Es innegable el paso por su casa de Joel Ibarra Carrillo, de Saturnina Cázares, de Amador Salazar, de Margarito Lamendi, entre otros. Se ha dicho que la maestra no paraba hasta no ver metas y retos cumplidos. Se citan solo 2 ejemplos. Los salones de la escuela se ensuciaban en exceso en los días de lluvia. El remedio era pavimentar el patio, tarea difícil, pero ella conocía a un productor de cemento de Cuernavaca llamado Raúl Irragorri, que quería bien a Ángel Bocanegra, por lo que aprovechando esa relación pidió y fue atendida con la condición de que los padres de familia apoyaran con la mano de obra. Esto fue fácil porque entre los padres de familia había exalumnos que confiaron y dieron el trabajo solicitado. Otro reto cuyo origen surgió de los homenajes de los lunes, de las festividades al aire libre, sujetas a que se suspendieran por lluvia o que un niño se insolara, nació la idea de construir un auditorio. Junto con su esposo y el presidente municipal de ese entonces, en el año de 1966, que era su primo el arquitecto Ángel Campos Lara, secundaron esa idea. No debe omitirse el señalar que en las tareas para traer beneficios a la escuela siempre buscó y contó con el apoyo de los miembros del Escuadrón 201, la directiva de su asociación y en lo personal de Alfonso Cuellar, Cornelius Orsatti, entre otros. Sin embargo, existió alguien que fue consejero y orientador para indicarle por dónde debía tramitar y ante qué autoridades acudir. En ese entonces era director de conservación de edificios de la Secretaría de Educación Pública, el arquitecto Ramiro González del Sordo, que en el caso particular de la construcción del auditorio se emocionó tanto con la motivación y justificación de hacerlo que le respondió a la maestra: la apoyo y lo vamos a conseguir por los niños. Si tengo que pedir de rodillas, lo hago. Y por fin se consiguió el terreno con áreas que se tomaron de la Escuela Escuadrón 201, del Palacio Municipal y de un particular. El proyecto lo realizó su sobrino arquitecto Ángel Campos Salgado. Aprobado se buscaron recursos de diversas fuentes. El arquitecto González del Sordo siempre estuvo pendiente hasta el final. Solo faltaba el último toque, la fachada del auditorio. Se sometió a un concurso y los participantes debían ser alumnos de la primaria Escuadrón 201. La maestra organizó el concurso, el arquitecto designó el jurado y un grupo de niños alumnos de Ángel Bocanegra fueron los ganadores con la comparsa de Chinelos. Feliz conclusión de la obra. ¿Cuántas otras enseñanzas con ejemplos de vida? Visita y atención a ancianos y enfermos, dándoles comida caliente. Dio techo a peregrinos que viajaban de Puebla a Chalma en repetidas ocasiones y hospedó a los migrantes guerreritos hasta que se estabilizaban y conseguían trabajo. Enseñanzas que indudablemente penetraron en sus hijos que hoy coronan a su madre. Los forjó hombres, profesionistas que han sabido servir a su pueblo en el lugar en que se encuentran. Hay exalumnos que bien pueden llamarse sus discípulos que han expresado: estudié esta carrera porque la maestra Laura inculcó en mí el amor a la patria y su historia a través de sus clases. Otra nos dice que es directora de una primaria y siempre les pide a sus compañeros profesores que sean como la maestra Laura. Una madre de familia le dice a sus hijos profesionistas: razónalo, así como mi maestra nos decía. Sembradora única, te damos gracias, maestra Laura, por la vida entregada a tus educandos. Compañeros sembradores, compañeros del taller, entonad unidos todos con la idea y el corazón, el anciano y el adulto, el pequeño y la mujer,
el profundo y efusivo canto de revolución. No es el grito que provoca a la ira y al luchar, es el canto del trabajo, es el himno del amor, el impulso de entusiasmo que despierta en cada hogar y destruye si es preciso para construir mejor. Fijad los pies a la tierra, los ojos al cielo azul, la vida marca su hora en el humano reloj. Estudiantes, campesinos y obreros en multitud, y en profunda voz del pueblo, cantad la revolución, cantad la revolución. En el libro y el arado, y en la máquina está el pan, el presente y el futuro, el arte, la ciencia, el bien.